Buenos días, estudiantes, los bendigo, muchas gracias por compartir esta clase y muy buenos días. Vamos hoy a hablar acerca de la sociolingüística, que es como tal el estudio de la influencia de la sociedad en el lenguaje y de ese lenguaje en las actitudes de la sociedad, ¿ok? Para ello tenemos que reconocer las 5 ramas principales que ayudan a este estudio de la sociolingüística. Una de ellas es la semántica, que es la que tiene que ver con el significado de las palabras y cómo éstas se van cambiando a través del tiempo, cómo cambia su significado a través del tiempo. La segunda rama es la pragmática, que tiene que ver como tal con el uso, la función y la praxis, la práctica de ese lenguaje, del lenguaje que utilizamos, cómo funciona. La tercera rama es la morfología y esa tiene que ver como tal en la forma en cómo se escriben las palabras y cómo se transforman a través del tiempo. ¿Listo? La cuarta es la fonología y esa tiene que ver como tal con la influencia del sonido en las palabras y cómo esas palabras se van transformando. Para que entendamos un poco más esta, podemos hacer la analogía del teléfono roto. Cuando yo emito un sonido en una persona y esta persona lo va emitiendo a los demás, pero al final el mensaje que recogemos es totalmente diferente al dado inicialmente. ¿Por qué? Porque la forma en cómo alguien lo puede escuchar o pronunciar va alterando poco a poco el mensaje. Eso hace esta rama de la fonología, estudiar la forma en cómo se va alterando el lenguaje a través del tiempo por medio del sonido, cómo se pronuncia. En la última rama es la sintáctica y esta es la rama que estudia la forma en cómo las palabras se organizan en el texto, ¿sí? Y cómo se trastocan o se omiten en nuestras producciones. Porque se estudia esto, por ejemplo, en la poética se utilizan figuras literarias como el oxímoron, que me obliga a trastocar las palabras para que me dé un sentido más poético. También se utiliza la síndeton y la polisíndeton, que es la síndeton dar más preposiciones y la polisíndeton agregar preposiciones y la síndeton es quitarlas. Entonces ustedes se dan cuenta ahí en el texto poético surge un cambio porque yo tengo que quitar palabras o agregarlas y me va a transformar el texto. Entonces la sintáctica como tal estudia eso. Ahora, ya sabemos que la sociolingüística es la influencia del lenguaje en la persona y la persona en el lenguaje y que tiene estas 5 ramas, ¿listo? Pero también hay unos factores que influyen y que son los que promueven que existan estas ramas y que hayan esos cambios en el lenguaje. Esos factores son los cambios, son las actitudes, los fenómenos y los registros. ¿Ok? Entonces, en los cambios hay tres factores que se dan en esos cambios. Son los fonológicos, morfológicos y léxicos. ¿Ok? Entre esos 3 cambios vamos a hablar de los fonológicos. Si ustedes se dan cuenta, las alteraciones fonológicas son un factor, pero hay una rama específica que se dedica a su estudio. ¿Listo? Lo mismo sucede con la morfología. Entonces, hay cambios que se dan en las palabras, pero hay una rama determinada a estudiar esto. ¿Listo? Los cambios léxicos, pues lo pueden estudiar también la semántica, de igual manera la morfología, la práctica también, la sintáctica, quizá. ¿Listo? Entonces vamos a explicar los fonológicos a un ejemplo de cada uno. Los fonológicos, por ejemplo, está el ejemplo de la palabra ciprés. Antes se escribía así, cipresus. ¿Listo? Se escribía así. Fue cambiando a través del tiempo y ya la gente no pronuncia cipresus, sino únicamente ciprés. ¿Listo? También está la palabra así, por ejemplo. La palabra así, que ahora la utilizamos, pero antes únicamente se utilizaba el sí. ¿Listo? Perdón. El sí, ¿de acuerdo? Se le agregó este prefijo. Lo mismo pasa con la palabra afuera, a menudo. ¿Listo? Todos los que tienen, la mayoría que tiene este prefijo, sucedió eso. Ahora, si ustedes se dan cuenta, se estarán preguntando, perdón,
se estarán preguntando que aquí hay un cambio morfológico también, ciertamente, pero de donde desprendió fue de una transformación fonológica, por eso se toma en cuenta más que es fonológico, ¿listo? Pero surge, obviamente, hay una influencia morfológica también. Entonces, si se dan cuenta, antes las personas decían, yo quiero eso sí, yo quiero eso, no decían yo quiero eso así, sino yo quiero eso sí. Yo quiero estar fuera, no afuera. Yo quiero asistir a ese lugar más menudo. Se pronunciaba así en un tiempo, ahora se pronuncia a menudo. ¿Listo? Esos son cambios fonológicos. Ahora vamos a ver un cambio morfológico con la palabra, con esta palabra. ¿Listo? Y esta palabra significaba esto. Siempre. ¿Ok? Así era como se pronunciaba anteriormente. Comenzó a transformarse de esta manera. Luego de esta manera. Y luego de esta manera. ¿Ok? Si se dan cuenta de la transformación de la palabra, el cambio morfológico en la forma. Y si ustedes se preguntarán, listo, pero ya jamás no significa siempre, ¿cierto? Ya no. Ahora la palabra jamás significa nunca. Es decir, que también se está dando un cambio ¿qué? Aparte de estudiar la morfología, pero también se está dando un cambio en la semántica, en el significado de la palabra. Jamás o jamás antes significaba siempre, pero ahora jamás significa nunca. ¿Listo? Entonces hay una transformación ahí, hay un cambio morfológico y un cambio semántico. Ahora vamos a ver los cambios léxicos. Por ejemplo, antes no existía la palabra aborto, sino expulsión fetal. ¿Ok? La expulsión fetal. Pero debido a, pues, por normas jurídicas, por diferentes necesidades, pues apareció la palabra aborto o interrupción. ¿Listo? Entonces, esto es un cambio como tal léxico, ¿de acuerdo? Es un cambio léxico. Porque surge esta palabra a raíz de la necesidad y ya tenemos una palabra más en nuestro diccionario, en nuestro léxico, que es la palabra aborto. ¿Ok? Ahora vamos a seguir entonces con las actitudes. Con las actitudes. Cuando hablamos de actitudes, hablamos acerca de la forma en cómo yo me enfrento al lenguaje, mi actitud. Cuando nos dicen que tenemos que aprender inglés o algún idioma, nos dicen que tenemos que hacerlo con actitud, hablarlo con actitud también. ¿Por qué? Porque cada lengua tiene factores característicos, tiene ademanes, tiene formas, tiene expresiones físicas características de esa población. Entonces, cuando yo me enfrento a una lengua tengo que tener esa actitud. Por ejemplo, nos damos cuenta, por ejemplo, en Chile, algunos se mofan o se ríen de los chilenos porque ellos tienen actitudes propias de su lenguaje, ¿cierto? Son características. Otros muy reconocidos son los mexicanos, ¿cierto? Que utilizan de pronto sus modismos y cosas muy tradicionales de ellos, pero también muy combinadas con su cultura también de mariachis. Y entonces hay una mezcla cultural en ellos que los caracteriza en sus formas de hablar, en sus ademanes, en sus posturas físicas. Entonces, eso tiene que ver, las actitudes de una persona hablan también. Por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando hay grupos sociales y una persona, los que son las jergas, por ejemplo, el grupo de los metaleros, de los ñeros, de los emos, cada uno tiene su forma de comportarse porque las actitudes influencian en ese grupo y influencian también su lenguaje. ¿Listo? Ahora vamos a pasar a los fenómenos. Los fenómenos, hay cuatro, perdón. La interferencia, vamos a hacerlo por acá. La interferencia, la alternancia y el bilingüismo y diglosia. El bilingüismo, y diglosia. Vamos a quitar este un poquito de acá para no confundirnos. Y diglosia. ¿Listo? La interferencia es cuando yo utilizo dos lenguajes, cuando utilizo en mi lenguaje palabras de otro contexto, ¿sí? Que ya las asimilo y pienso que son de
de mi lenguaje, que son de nuestro contexto, pero no, son prestadas, son de otra lengua. Está el caso, por ejemplo, de la palabra espagueti. Y esta palabra es prestada, esta palabra no pertenece a nuestro lenguaje, aunque cuando usted la busque en el diccionario tiene traducción, pero digamos en el traductor de Google aparece espagueti, no tiene como tal una traducción ahí, pero realmente debería haberla. La que tendríamos que utilizar sería pasta, ¿listo? Sándwich, por ejemplo, sería emparedado. Otro ejemplo podría ser fútbol, balompié, y pancake, pastelitos, o el crepe. Los crepes son arepas. Entonces, pero así se debería de llamar. Entonces, se debería decir, bueno, ese es el natural. Aunque nosotros tenemos palabras copiadas de otro lenguaje, pues ya nos adaptamos a ellas y nos parecen mejor y nos parecen como más estéticas. Esa es la interferencia, cuando yo utilizo en mi lenguaje palabras de otro contexto. La alternancia es cuando yo utilizo dos lenguajes al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando los americanos vienen a nuestro país, o cuando personas de aquí van a otro país y no dominan muy bien el lenguaje, la lengua materna de donde se encuentran, entonces terminan por hacer una alternancia. Hablar el lenguaje materno, pero como no lo dominan muy bien su otra lengua, entonces lo van alternando, las palabras que se acuerdan de su lenguaje materno y las que pueden producir de su nuevo lenguaje. Entonces van hablando unas palabras de uno y otras palabras de otro según como lo vaya recordando o olvidando. El bilingüismo, en este caso, se supone que nosotros tendremos que ser una sociedad bilingüista, pero bilingüista es cuando nosotros nacemos con dos lenguas maternas y cuando somos criados en esas dos lenguas maternas. Como tal, nosotros como sociedad no somos bilingües porque nos forman primero en la lengua materna y luego vamos adquiriendo poco a poco esa segunda lengua, pero no hay una inmersión profunda como tal. Nosotros como tal, una sociedad bilingüe todavía no lo somos. Y aquí en este caso del bilingüismo, pues ninguna de las dos lenguas debería ser más importante. Las dos tienen el mismo nivel de importancia, no debería ser más importante la española que la del inglés, o mejor la del inglés que la del español. No, ambas son igual de importantes. Pero en la diglosía sí hay una lengua más importante, una que prima, que tiene mayor jerarquía. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a mirar en Cartagena, utilizan el creol, que es la mezcla de lenguas jamaiquinas, de lenguas palenqueras, lenguas africanas y de lenguas heredadas de nuestra natividad, de nuestra indigenidad. Entonces, esa mezcla de lenguas, ellos ya la estructuraron y se llama creol, pero cuando ellos están ahí en Cartagena, en su escuela, ellos se educan en el creol, se comunican en creol, pero cuando van a otras regiones, pues utilizan su segunda lengua, que es el lenguaje español, pero su lengua jerarquía y su lengua principal, para ellos la más importante, es el creol. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, chicos, con el tema de sociolingüística, las cinco raíces que estudian este campo y los factores. El último factor es el registro lingüístico, lo voy a hacer por aquí, son los registros, y como tal, esta es muy fácil, tiene que ver con los niveles del habla, ¿listo? Los registros de cada persona. Entonces, ¿cuáles son los cuatro registros o los cuatro niveles del habla? El nivel culto, que es el de los literatos y filósofos, el nivel formal, que es un lenguaje más técnico, el nivel popular, que es el acostumbrado por todas las personas, para que lo puedan entender, y por último, y ya para terminar, el nivel vulgar, que no tiene que ver con groserías, ¿no? Tiene que ver con un lenguaje descuidado. ¿Listo, chicos? Esto es todo de esta temática. Espero que me haya hecho entender. Cualquier duda e inquietud, estoy a su disposición. Se comunican conmigo y se las resuelvo con mucho gusto. Dios los bendiga a todos.